Muy buenas tardes a la audiencia de Caracol Radio que se conecta a este Facebook Live. Todo esto en el marco del Education Conference, un evento que busca llevar la innovación y la educación. Hoy un panel de lujo, hablaremos de las perspectivas de la educación. Es por eso que tenemos de invitado a Alejandro Cheiner, rector de la Universidad del Rosario, a Marco Tulio Calderón, rector de la Universidad de la Gran Colombia, a Carlos Enrique Cavelier, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Empresarios por la Educación, además de presidente de Alquería. Y este panel estará moderado por Ricardo Ávila Pinto, analista y consultor senior de la Casa Editorial El Tiempo y es director del diario Portafolio. Por eso le doy el espacio a Ricardo Ávila. Muchas gracias, Ricardo, por estar también en este Facebook Live de Caracol Radio. Muchas gracias, Alexander, y un saludo muy especial para todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, pero por supuesto para los panelistas. Para mí es un gusto moderar o conducir esta discusión con tres personas de reconocida trayectoria en el sector y que son verdaderos expertos sobre un tema que es absolutamente clave, como es la realidad y el futuro de la educación. Para nadie es un misterio saber que había procesos que venían en marcha, pero que de alguna manera se aceleraron por cuenta de la irrupción de la pandemia que nos obligó a reaccionar en tantos frentes de manera acelerada y no siempre, obviamente, en forma unísona para responder a los nuevos desafíos. Así ha ocurrido con el tema de la educación. Hay literalmente millones de personas, de jóvenes en Colombia, pues que han sentido el impacto de esta situación, tanto en su rutina diaria como incluso en sus capacidades de aprendizaje. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Quisiera preguntarle al doctor Alejandro Cheiner cómo está viendo el tema a raíz de estos cambios súbitos a los que fuimos expuestos. Bueno, Ricardo, muchas gracias además por invitarme a este espacio y por supuesto a nuestro rector un abrazo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Yo lo que te diría es que uno puede entender esta situación de la pandemia como realmente un desafío y lo puede considerar de alguna manera como una víctima o como un protagonista. En nuestro caso lo que hemos considerado realmente es como una oportunidad, pero también hay que ser muy claro, tenemos una gran preocupación por el acceso a la educación y la desigualdad que se está generando en medio de esta pandemia. Fíjate, Ricardo, cómo hace muchos años, en el año 2000, teníamos ese sueño que se plasmó en Dakar en el año, te insisto, 2000, en el que la educación de alta calidad debía ser para todos. Pero desafortunadamente, la realidad lo que nos está mostrando, muy particularmente en Colombia, es que la educación de alta calidad es para pocos. Y pareciera que esta pandemia lo que está haciendo es como con una lupa, mostrando esta realidad. Y fíjate esta paradoja, Ricardo. Tenemos una demanda potencial gigantesca. Cada vez un mayor número de jóvenes quieren ingresar a la educación superior, pero también diferentes grupos de adultos, etcétera, que confían plenamente en que la educación es un proceso permanente. Pero si tú miras las estadísticas, pareciera que la demanda real es decreciente. Esto lo que nos muestra es que existen desafortunadamente restricciones presupuestales. Existe, como tú bien lo sabes, una educación a 2 o a 3 velocidades en Colombia, que significa que la educación de alta calidad no es para todos. Luego, mi reflexión inicial es, la pandemia es una oportunidad, pero tenemos un desafío muy grande, y es que se está mostrando una vez más el problema real de la educación en Colombia. Muchas gracias. Carlos Enrique Cavelier, ¿cómo está viendo el tema desde el lado de empresarios? Sí, de acuerdo con él. Gracias, Ricardo, por la invitación. Un saludo al doctor Marco Tulio y al doctor Alejandro. Muy de acuerdo con el doctor Alejandro. Hay que ver cómo lo vemos, como si se mira desde un punto de vista pues, estático o progresivo y ver cómo se puede avanzar en el tema. Nosotros pues trabajamos mucho en varios sectores de la educación, sobre todo nosotros en la Fundación Alquería Cavelier en municipios en Cundinamarca. Y pues digamos que hay dos Cundinamarcas, la Sabana, que funciona bastante parecido a la ciudad y donde hay relativamente buena conectividad, no es perfecta, donde buen acceso buena parte de los alumnos tienen acceso
a computadores o a tablets y a Wi-Fi en sus casas, y luego la Cundinamarca fuera de la sabana, donde es más parecido a Colombia, donde en las quebradas, en las montañas, la señal de celular difícilmente entra. Y ahí pues no se diga en los colegios, pero también ya en las veredas donde viven los estudiantes ha sido difícil. Entonces pues el gobierno el departamental ha acudido más a la televisión, a otros elementos para poder conectar a las personas, a los niños. Pero eso demuestra, pues digamos que esa oportunidad podría ser gigantesca en términos de poder, pues por ejemplo, reemplazar en colegios por tablets, pero el tema del costo de las tablets para llegar a 200.000 niños de un día para otro, y lo más complejo es la infraestructura, la señal no llega, y eso pues nos ha generado una semidesescolarización importante en los niños de manera crítica, ¿no? Digamos, yo creo que es importante seguir dando el debate de si debería haber presencialidad en los colegios. Isabel Segovia ha sido muy tajante en los artículos en El Espectador, Alejandro Gaviria también, en términos de que, por ejemplo, Francia pues volvió en mayo a las clases y han estado en clases con muchas prevenciones y tal vez semivirtualidad, pero es un tema porque el riesgo de desescolarización, que un niño se salga del sistema y después para hacerlo volver es mucho más alto. Entonces digamos que ese es un problema complejo que se ha logrado en Colombia subsanar en las últimas 2 décadas. Los esfuerzos que hizo la doctora Cine María Vélez en la década anterior de subir los niveles de escolarización, pero fue altísimo. Indudablemente presenta oportunidades para los maestros para poderse conectar mucho más a la tecnología, porque hay pues una brecha importante digamos generacional, pero creemos que pues estamos un poquito a medias en ese sentido todavía. Muchas gracias, doctor Marco Tulio, su visión sobre el tema. Bueno, yo creo que lo que hemos venido comentando es importante en el sentido de que el uso de la tecnología para hacer acompañamiento a esas personas que estaban estudiando en este momento fue importantísimo. Primero, por la prevención de la soledad, y segundo, porque se ha seguido avanzando, no con toda la perfección que se quisiera, pero sí ha habido alguna oportunidad importante, y es en el sentido de generar en las personas que no han podido estar en la presencialidad un desarrollo de conocimiento autónomo también, y empezar ellos a reflexionar y a pensar y a hacer un ejercicio más proactivo. Lógicamente lo que dice el doctor Cabellique es importantísimo, porque tenemos que hacer un esfuerzo en el país, como una política pública de la conectividad. Hay muchas personas que han estado pues quejándose en la universidad por eso. Nosotros tenemos 92% de nuestros estudiantes son estrato 1, 2 y 3, y para ellos no es fácil tener conectividad, porque la conectividad de todas maneras les cuesta, y eso pues hay que mirarlo. Al principio el gobierno manifestó que había hecho unos convenios para que bajara el costo del internet, pero eso no se vio reflejado en las personas que lo necesitan, en los estudiantes. Yo he tenido, por ejemplo, estudiantes que el profesor les dice: necesito verte en la pantalla, y el niño le escribe: profesora, ahorita te hablo, y más tarde le dice: profesora, yo estaba en la calle conectándome al pie del call center que había al pie de mi casa, sentado afuera, y no, por eso no me conecté. Entonces, todo el esfuerzo que hacen los niños por continuar estudiando es muy importante. Hay que ser proactivos en mirarlo como una oportunidad. Esto va a potenciar la apropiación de las tecnologías, evidentemente, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos para acompañar a los estudiantes y para garantizar que la educación no descienda. Nosotros, por ejemplo, en la universidad le hemos dicho a los estudiantes: una vez cuando podamos retomar un poco la presencialidad, por lo menos vamos a hacer algún avance de sentarnos a reflexionar qué competencias nos han quedado como débiles, para hacer un esfuerzo desde la institución
para mejorar esos procesos? Gracias. No, es evidente que este tema tiene muchas aristas. Sin duda alguna destapa una brecha digital pues, que existe en Colombia. Sabemos que cerca del 50% de los hogares del país no tienen acceso a banda ancha. Al mismo tiempo, no solo está el tema de la conectividad, sino el tema del hardware, del acceso a los aparatos para hacer esa conectividad, pero también está incluso los métodos de aprendizaje, y eso comienza incluso desde los propios profesores, desde los maestros, qué tan duchos sean en las herramientas y la manera de enseñar, porque yo, pues que no, ni mucho menos pretendo ser experto en el tema, me imagino que la manera de dar una clase pues tiene una aproximación diferente a cuando se hace en forma presencial. Entonces, quisiera ir como paso por paso, doctor Alejandro, para que usted me cuente cómo han hecho en el caso de la Universidad del Rosario, si ha habido algún proceso de capacitación, si se puede decir, porque lo que entiendo es que contrario a lo que se cree, pues no es necesariamente es más fácil la virtualidad, sino más compleja desde el punto de vista, incluso desde el sitio desde donde se imparte la educación. Y totalmente de acuerdo. Mira, tú bien lo mencionabas, que hay una diferencia muy grande entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no lo tienen. Pero hay algo aún más complejo, Ricardo, y es esa diferencia que se menciona entre los tecnorricos y tecnopobres. El tecnorrico no es quien tiene la tecnología, sino quien tiene la capacidad de uso y apropiación de la tecnología. También lo que ha mostrado esta pandemia es que la diferencia entre las personas que tienen la capacidad de uso y apropiación y quienes no lo tienen es cada vez más grande. Razón por la cual, fíjate cómo cuando se presenta esta pandemia, en el caso de nuestra universidad, con cerca de 13.500 estudiantes en 10 ciudades, fue un reto y un desafío extraordinario, y en 3 días logramos migrar al acceso remoto. Pero seguramente tú me vas a decir, ¿el reto es tecnológico? Sí, sin duda. Fíjate que afortunadamente nuestra universidad ha tenido una inversión en los últimos años de 60.000 millones de pesos en tecnología. Pero ese no es el desafío. Seguramente tú me puedes decir, el desafío es financiero por las inversiones que se requieren también. Pero ese no es el desafío real. El desafío real, Ricardo, es un desafío pedagógico. Ese es el verdadero desafío. Porque nunca una clase por acceso remoto será igual a una clase presencial. Luego, lo que hemos recurrido, como seguramente todas las universidades de Colombia, es a un ejercicio de innovación pedagógica. Y sin duda lo que requiere es la participación, el compromiso de los estudiantes, el compromiso de los docentes. Y yo te diría el compromiso de todos los actores que están acompañando a los jóvenes en su proceso de formación. Y quiero hacer referencia, Ricardo, a un actor muy importante. Y ese actor durante esta pandemia ha sido realmente las familias. Fíjate lo bueno de esta pandemia, cómo las familias han acompañado a sus hijos en el proceso de formación. Te voy a contar un dato curioso que seguramente sucede en todas las universidades. En muchas de nuestras clases, los padres de familia están asistiendo a nuestras clases, lo cual además nos da mucho gusto. Pero eso es para decirte que lo que se requiere es un proceso pedagógico, de innovación pedagógica, con la participación de todos los actores. Teniendo en cuenta, y te digo rápidamente, la pandemia nos ha demostrado también cómo los estudiantes aprenden en todo momento, y esto del acceso remoto sí que lo ha facilitado, en todo lugar, en las aulas, en cualquier sitio en donde se encuentre. Pero algo muy importante, Ricardo, los jóvenes aprenden de todas las personas. Y esto es, aunque puede parecer bastante simple, es una gran renovación pedagógica que se está presentando en las universidades en Colombia. Gracias, doctor Marco Tulio. En el caso de ustedes, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación desde el punto de vista de la universidad para proveer la enseñanza que sus estudiantes requieren? La universidad pudo avanzar rápido porque hace más de 15 años
los profesores estaban siendo preparados en ambientes virtuales de aprendizaje y por eso se pudo migrar un poco rápido a este proceso. El ministerio también, porque el ministerio siempre había mantenido la presencialidad como la panacea, y resulta que apenas pasó esto, pues sacaron el decreto 1330 y permitieron tener registros calificados en modalidad única, presencial o virtual, o combinado o a distancia. Entonces, esto ha facilitado los procesos. Fue un aprendizaje rápido del ministerio, porque es que a veces los procesos desde lo público se manejan con mucha lentitud, y eso no sirve. En este momento lo importante, tener pensamiento elástico, flexible, que uno sepa que para aprender se necesita compartir con el otro, compartir miradas, hacer consensos. Eso es lo que estamos en la universidad tratando de hacer. Para nuestras familias ha sido muy difícil, porque nuestros niños necesitan que sus papás trabajen, ellos a veces también trabajan, y entonces el esfuerzo de una casa para que el papá tenga computador, la mamá computador, el hijo computador, la hermana computador, eso es muy problemático. Así, escasamente tienen un computador. Su teléfono celular no es de última tecnología. Entonces eso fue uno de las cortapisas del proceso, pero hemos avanzado. Nosotros llegamos a tener el 97.3% de participación de nuestros estudiantes en la educación mediada por la tecnología, y eso lo hemos podido sacar adelante, pero hay que transformar un poco la concepción, crear que estos problemas que nos ha presentado la pandemia son una oportunidad. Yo creo que si hacemos conciencia, la presencialidad lo que había permitido era que el profesor le entregara un poco más masticado el aprendizaje al estudiante. Con el estudiante enfrentándose directamente con los textos, no es fácil, porque el texto es un huérfano que no habla, que no explica. Y el estudiante tiene que hacer el esfuerzo de pensar para comprender todas las problemáticas que el texto le presenta en su lenguaje, y porque además hemos perdido mucha capacidad de comunicación. Estamos avanzando, pero la tecnología que ha permitido la difusión de mucha comunicación, de mucho aprendizaje, ese aprendizaje ha estado un poco dislocado, y los estudiantes desde sus colegios, desde su formación inicial, no están bien preparados. Se han enseñado a manejar los dos deditos pulgares y no a pensar. Y yo creo que esta es una tarea que tenemos que hacer. Nosotros ya estamos en la tarea, pues, de hacer acompañamiento desde los jardines y los colegios para acompañar a esos profesores con el ánimo de que los estudiantes lleguen preparados para un aprendizaje más autónomo, más libre. No importa eso, porque además lo que dice el doctor Cheini de las familias, sí, evidentemente el conocimiento debe ser más colectivo, más de equipo, y eso no estaba así. Había mucha educación de competencia y de individualismo, y eso hay que cambiarlo, hay que cambiar esa mirada, hay que permitir que la educación sea una reunión para ir creando nuevos caminos. La innovación no es otra cosa que buscar otra manera de hacer las cosas, buscando siempre dos elementos: eficacia y eficiencia. ¿Cómo hago yo esto para que la cosa sea más rápida y mejor y al menor costo? Y eso lo tenemos que potenciar en todas nuestras universidades. La educación tiene que seguir. Lo difícil es a veces hacer experiencias combinadas. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, con la matrícula que tenemos para nuestros estudiantes, que son, como decía, estratos 1, 2 y 3 al máximo, es muy difícil tener unos niños en el aula
y tener cámaras, profesores auxiliares, equipos para estar transmitiendo esa misma clase a los que no están en el aula de la universidad, sino en sus casas. Eso es muy complicado y es muy costoso. Entonces, eso implicaría subir y entonces no nos permitía hacer la cobertura que hoy la universidad y hace 70 años viene ofreciendo a los trabajadores, a las personas de escasos recursos y que pues ha construido país de todas maneras por estos 70 años. Carlos Enrique, hay un tema puntual que usted mencionó y que para mí también es toda una incógnita, relacionado con el tema en particular en el caso de los más jóvenes, de la presencialidad, porque pues, lo que muestran las evidencias de otros países es que el hecho de que los menores, en particular de 10 o de 12 años, sean vectores de contagio, pues es muy débil. Y eso de alguna manera debería alimentar en Colombia el debate sobre la pertinencia del regreso a las aulas, sobre todo para unos grupos específicos de estudiantes. Pero en Colombia pareciera que se aceptó que no, o sea, que el statu quo se va a mantener durante mucho tiempo. ¿Usted por qué cree que es así? ¿Por qué cree que no lo estamos elevando como deberíamos? Pues yo creo que, digamos, nos pasa un poquito que hay algo de desconocimiento de la ciencia y que los riesgos que existen no se evalúan adecuadamente. Digamos, tal vez lo pueda dejar a mí, yo lo decía hace unas semanas, cuando dijo que la vacuna llegaría en varios decenas de meses y que pues Colombia, afortunadamente, si uno mira las cifras, ha estado estacionado más o menos en 8.000 casos diarios hace un par de meses y desafortunadamente pues unos 150, 180 muertos diarios, que no es ideal, claro, pues esto es cifras terribles, aterradoras desde todo punto de vista, pero usted lo dice bien, digamos, los jóvenes, los niños son los menos propensos a estar infectados. Los maestros se preocupan mucho porque en muchos municipios en Colombia el maestro no vive en el municipio, vive en otro municipio. Vive en ciudades más grandes porque pues, es más complejo, vive en un municipio, en una vereda. Están estas dos Colombias, la Colombia muy exitosa, que es el archipiélago de ciudades, y sale uno 30 kilómetros a ciertos municipios aquí en Cundinamarca o en cualquier parte de Antioquia o del Valle o del Cauca, y la Colombia es absolutamente rural, desconectada, en fin, y pues esos elementos pues ahondan mucho más estas posibilidades. Y digamos, ¿por qué Francia pues, decide que va a mantener la presencialidad? Porque ellos entienden que están basados, o digamos los países no europeos, o Alemania, que su columna vertebral es la educación, que saben que el hijo del rey y el hijo del presidente de Saab, o el hijo del presidente o la hija del presidente de Norwegian Airlines, está en la misma clase que el colaborador de una empresa de oficina. Entonces entienden que es un elemento muy vertebral, absolutamente vertebral de la sociedad. La educación pública nuestra es relegada, es pues, mal asistida, no digamos que es mal financiada, porque Colombia está relativamente financiada desde el punto de vista de América Latina, pero en calidad sigue teniendo huecos que venían, pues estamos tratando de algunas pues, entidades o muchas entidades tratando de llenar. Se han logrado hacer unos esfuerzos enormes y se puede, pero digamos que es un tema casi cultural de que la educación pues no es un tema vertebral, no es el sistema de la construcción. Por ejemplo, Colombia tiene pues una economía muy basada en la construcción, y pues la prueba de ello es que la presidenta de Camacor es la presidenta del Consejo Intergremial, y que fueron una de las primeras industrias en volver poco a poco con todas las medidas
a trabajar porque no podemos tener la industria de la construcción, que además genera una cantidad de empleo enorme, a los procesos. Entonces es la importancia que le asumimos como sociedad a la educación pública. La educación privada pues tiene pues las ventajas, entre comillas, que como decía el doctor Marco Tulio o el doctor Alejandro, de que la gente más o menos se conecta, a pesar de estar en Estatus 1 y 2. Hablaba hace unos meses con el doctor Francisco Piedrahita, que tiene también pues Estatus 1, 2, 3 en Cali, pero con mucha mayor dificultad porque los ingresos en Cali son menores que en Bogotá y la conectividad era muy difícil para ellos. Entonces pues la semipresencialidad en Cali era más importante que en Bogotá, curiosamente, porque la conexión en la medida que Colombia se va alejando de Bogotá y de las grandes ciudades, es una pirámide, ¿no? Y la gente que está más abajo pues sufre más porque está más desconectada de los ingresos, más desconectada de la tecnología, más desconectada de la vida del futuro. Digamos, como decía uno de los fundadores de Google, el futuro está absolutamente mal dividido. Hay personas que viven en el año 2100 y hay personas que viven en el año 1950 o 1920, y nos sigue pasando en Colombia. La pandemia va a pasar, algún día va a pasar. ¿Usted qué cree que quede permanente de esta época con miras a la educación del mañana? ¿Qué cosas buenas o no tan buenas vamos a incorporar? Pues creo que hay un reto que pues, le pasaba con uno del Consejo de los Andes, le pasaba un mail que me llegó como exalumno de Harvard Business School, de un curso que ofrecía gratis una profesora, y que la educación pues, internacional va a pasar fronteras profundamente a través de la tecnología. Entonces, pues, es digamos el mismo cañón del Colorado de división que ha venido denunciando Jeffrey Sachs con la robotización, con la inteligencia artificial. Los que tengan acceso a robotización y sean dueños de los robots van a estar muy bien. Las otras personas se preguntan dónde van a quedar. Aquí nos pasa un poco lo mismo. Y de pronto ha sido una oportunidad enorme, o va a tener que ser una oportunidad enorme para hacer la conectividad, pero pues digamos el tema pues, de conectar a tantos lugares, digamos desde el punto de vista de la Colombia rural, pues va a ser muy complejo, porque el costo va a ser enorme. El caso que nos mencionaba el doctor Marco Tulio del niño que está en la calle y no le contesta a la profesora, y muchos de los niños, por ejemplo, en colegios públicos en el departamento, cuando tienen un celular son flechas para llamar porque la Colombia tiene pues 110, 120% de conectividad, o por lo menos de pertenencia de celulares. Ya de conectividad es alta la conectividad inteligente. La segunda más alta que es de Chile, eso es interesante. Pero viene el tema de la señal. Entonces vamos a estar, pues, por un lado, en esa gran división, el gran divide, de las personas sin acceso a tecnología, que tenemos que meterlas al acceso a la tecnología. No necesitamos, pues, digamos, parte de la base tratando de meter a nuevos proyectos campesinos en Altiría con teléfonos inteligentes para que desarrollen sus contabilidades, sus KPIs de las fincas, y cuando no tengan acceso, cuando pase el camión de la leche es el que va a tener Wi-Fi para poder bajar la información. Para darles un ejemplo. Obviamente todo eso irá mejorando con la tecnología. Ayer veía yo pues un archivo que me llegó, que ya es una cosa que descubrió Nikola Tesla hace 100 y pico de años, pero que en Nueva Zelanda están empezando a vender unos paneles para transmitir energía por el aire. Entonces digamos que la tecnología seguramente va a mejorar mucho más esos procesos. Seguramente los paneles solares van a tener acceso a Internet, a mejorar Internet. Todas esas cosas van a mejorar profundamente porque la innovación humana ha sido enorme, y en ese sentido soy positivo y soy optimista. Pero en el corto plazo vamos a pasarlas un poquito las duras y maduras en el sentido de que entendemos la importancia de esos procesos. Muchas gracias. Doctor Alejandro, su visión de futuro, incorporándole a este elemento algo que mencionó Carlos Enrique Cavelier, que es
O sea, estábamos igual inmersos en un proceso de llegada de la cuarta revolución industrial, con todas las demandas y las afectaciones sobre el mercado de trabajo y la pertinencia de ciertas especialidades en materia de aprendizaje o de enseñanza. ¿Cuál es su visión? Yo aquí te hago dos reflexiones. La primera, esta pandemia lo que ha demostrado una vez más es lo que se conoce como la paradoja del talento humano, y revisémosla rápidamente. Como todos sabemos, en América Latina y muy especialmente en diferentes ciudades de Colombia, existen muchísimas personas que desean trabajar, muchos jóvenes, pero no encuentran el trabajo, que es lo que conocemos como los desempleados. Pero al mismo tiempo, vamos a las organizaciones, y las organizaciones lo que manifiestan es que esas personas no tienen las competencias que ellos requieren. Por eso se llama la paradoja, porque existe, entre comillas, bajo la perspectiva económica, un excedente de personas dispuestas a trabajar y un déficit de competencias de talento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate lo interesante en el mercado laboral. Con toda esta pandemia, ciertos sectores se están acelerando y se están demandando un conjunto de competencias que antes no eran tan claras. Y otros sectores tradicionales en donde existía muchísimo empleo, simplemente están perdiendo fuerza y seguramente muchas de esas personas ya no te podrán ser contratadas durante mucho tiempo. Luego, esa paradoja de talento humano en América Latina e insisto, para Colombia, se va a incrementar aún más. Y yo lo que te diría es una reflexión de carácter pedagógico, pero muy importante en esta pandemia. Debemos recordar cuáles son los elementos de esa competencia. Uno, sin duda, los conocimientos. En eso hemos trabajado muchísimo y en eso, realizarlo por acceso remoto, realizarlo presencialmente, no hay problema. Pero es mucho más complejo cuando tú revisas las 5 dimensiones de una competencia. Uno, te decía los conocimientos. 2, las experiencias previas. Recuerda cómo cada uno de los jóvenes en Colombia, en las universidades, en los colegios, en los diferentes escenarios, tiene experiencias previas para poder insertarse en el mercado laboral y para poder ser emprendedor. Ese es aún más retador. 3 y 4, las actitudes y las aptitudes. Y aquí se requiere sin duda una generosidad y un acompañamiento permanente a los jóvenes. Y el último elemento, que no le hemos hablado en esta sesión, Ricardo, es el de los valores, que sí que se han demostrado en esta pandemia. Mira los valores que requiere una organización, como la solidaridad, que tener la capacidad para dar mucho más de lo que corresponde. El bien común, un concepto tan importante como pensar realmente en el bienestar de todos y no en el bienestar individual. Entonces yo lo que te diría en este momento, el gran desafío y la gran lección es que debemos repensar las competencias que requiere nuestro país, pero muy especialmente si estamos desarrollando las competencias en las 5 dimensiones que te compartí de una manera adecuada. Sí, absolutamente válido. Muchas gracias, doctor Marco Tulio. Bueno, yo creo que aquí tenemos que empezar por mirar el concepto lumaniano del contexto. El contexto para Luhmann es como los antejuicios, como el prejuicio con el cual uno tiene que estar jugando en la formación y en la educación. Nosotros pasamos por un concepto de modernidad donde se hablaba del desarrollo industrial, del crecimiento industrial, de la calidad total, del control total, pero eso ya pasó hace rato. Pero a veces queremos seguir ahí y eso hay que echarlo pues un poco al cesto de la basura. Ulrich Beck y Zygmunt Bauman plantearon cómo esa modernidad tendría que cambiarse por una modernidad reflexiva o por una modernidad líquida como la manejó Bauman, para entender que no todo es un ladrillo, sino que las cosas son elásticas. Luego vinieron otros autores como Tony Negri en Europa, y aquí en Colombia el profesor Mosquera, el rector de la Nacional, a hablar de la posmodernidad como una cesura entre la modernidad y la nueva realidad de la humanidad, y ahí nos empiezan a hablar de pensamiento flexible, de mantener el asombro, de construcción diaria, de innovación, de tarea interminada del pensamiento, de un conocimiento autónomo,
Y por esa razón, hoy las universidades tenemos que desarrollar eso en el aula. No hay cosa más terrible que encontrar profesores académicos diciendo esta regla es así y si no se cumple no hay nada. Yo vi la discusión, por ejemplo, entre los oncólogos contra la ministra de Ciencia y Tecnología por su análisis del Ganoderma, que es un estudio ancestral sobre cómo controlar el cáncer. Y se le vinieron encima y casi que le dijeron, usted no puede ser ministra porque a pesar de ser doctora, usted se fue por el lado de un conocimiento que no es el método científico. Y eso simplemente es no entender la flexibilidad del pensamiento y la elasticidad del pensamiento, y yo creo que ahí nos equivocamos. Tenemos las universidades 3 tareas fundamentales adicionales a las que ha mencionado el doctor Scheinin, sobre todo la de la ética. La ética es muy importante, pero yo diría que las universidades tenemos que garantizar el asombro de nuestros estudiantes para que sean innovadores, para que tengan capacidad de acomodarse, de adaptarse y generar nuevo conocimiento, hacer la apropiación tecnológica, porque hoy día ya hay que hablar de pura tecnología, de inteligencia artificial, de a la data, la big data, del trabajo en la nube. Todo eso lo tienen que apropiar todos los egresados porque lo van a necesitar no solo para la competitividad, sino también para la productividad y hacer el enlace empresarial. Yo creo que las universidades y las empresas tenemos que unirnos solidariamente en adecuar, porque uno va a la universidad ¿a qué? A prepararse para mejorar su vida, y su vida es que salga de la universidad y encuentre cómo desarrollarse o con su propia empresa o entrando como empleado a una empresa que lo reciba. Y tiene que la empresa haber hecho el enlace con la universidad para decirle, mire, yo tengo esto, usted enseña lo último, ayúdeme para que yo me acomode y cuando salga su egresado, yo lo pueda recibir con la última tecnología y nos vayamos desarrollando así, de esa manera. El gobierno tiene que ser muy elástico en el manejo del desarrollo, porque es que a veces es el que frena los procesos, en lugar de ser el que potencia los procesos. Hoy, desde muchos campos del gobierno, hay algunos funcionarios que están elaborando procesos de crecimiento. Hay que quitar la polarización. Yo creo que tenemos que trabajar por la unidad, por la solidaridad, por crecer juntos, por la paz. Es que la paz es una obligación que está en la Constitución política. La Constitución dice hay que respetar la dignidad humana para la convivencia pacífica con cohesión social. Y eso, pues son mecanismos de solidaridad y las universidades tenemos que estar pensando en eso y creando un espacio de reflexión permanente de cómo hacemos para que nuestra sociedad sea cada vez más unida y más colectiva, para evitar que la gente ande sola. Lo que decía al comienzo, el acompañamiento de las universidades a sus estudiantes y de los colegios a sus estudiantes, así sea remoto, ha sido efectivo para evitar muchos problemas de salud mental. Y eso tenemos que rescatarlo. Ahora bien, entre la presencialidad y el estudio remoto hay que tener mucho cuidado. En Estados Unidos, por ejemplo, las universidades que están regidas por científicos o por abogados no han querido volver a la presencialidad porque la responsabilidad es un componente muy importante en estas instituciones. Los que volvieron a la presencialidad y encontraron inmediatamente infectaciones de COVID, les tocó cerrar y tienen problemas ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado para hacer las cosas bien, buscar medicamentos. Me alegré que hace como 3 días encontré una noticia de Israel diciendo que habían encontrado un elemento que servía como medicamento
para controlar la pandemia del COVID, no la vacuna, otra cosa. Porque es importante ya, la persona que está infectada, ya que hay que hacer una vacuna, no, hay que buscar un medicamento. Y yo creo que eso también tiene que la ciencia tratar de ayudarnos a encontrarlo lo más rápido posible. Muchísimas gracias, muchas gracias a los panelistas, al doctor Alejandro, al doctor Carlos Enrique y por supuesto al doctor Marco Tulio por esta iniciativa que además es absolutamente clave en un país que necesita más debates para encontrar su ritmo y su rumbo en medio de tantas complejidades y dificultades. Me alegra mucho saludarlos a través de este medio y les reitero el gusto por haberlos acompañado en esta sesión. Bueno, así damos por terminado este primer Facebook Live en el marco del Education Conference, un evento que justamente busca llevar todo lo relacionado con la innovación y la educación en Colombia. Muchas gracias a la amable audiencia de Caracol Radio por estar conectados con este importante evento.